Le hemos reconocido, Señor, y le hemos adorado con nuestro entendimiento, con nuestras palabras, con las declaraciones, Señor, de nuestros labios, Señor. Hemos tratado de hacerlo con sinceridad, Señor, con honestidad, con integridad de corazón, reconociendo su grandeza, reconociendo que todo se lo debemos a usted, Señor, que usted reina en lo alto, pero que también reina sobre nuestras vidas, que usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey. Estamos reunidos acá, Señor, para honrarle, para reconocerle. Creemos que esta es su voluntad, que nos reunamos en el nombre de nuestro Salvador, que proclamemos su grandeza, su poder, su victoria, su salvación, que le adoremos, que recordemos sus palabras, que tengamos comunión unos con los otros, que testifiquemos de su obra en nuestras vidas, que nos santifiquemos todavía más para Él, que nos preparemos para servirle, para honrarle, para adorarle, para llevar fruto para Él, que recordemos sus hechos para con nosotros, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hizo y aún lo que Él ha prometido hacer en nuestras vidas y para con su iglesia. Así, Señor, nos colocamos pues en sus manos cuando disponemos nuestra atención para su palabra. Les pedimos, Señor, que nos bendiga. Su Espíritu Santo nos asista, nos ayude en nuestra necesidad, en lo que usted nos quiere comunicar. Traiga usted más luz a nuestro entendimiento, a nuestros corazones. Nos ayude a entender un poco más, un poco mejor, cuál es su voluntad para con nosotros, cómo debemos verle a usted, qué pensamiento debemos tener acerca de usted y la obra que usted ha hecho, Señor, para con nosotros, al darnos perdón, salvación, redención, vida eterna. Eso le pedimos y que usted haga inclusive más allá, mucho más de lo que pedimos o entendemos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar hoy en Juan capítulo 13, versos 1 al 17. Ayer después estoy pensando, estoy tratando de recordar y encuentro que esta es la tercera vez que nos acercaremos a este pasaje en los últimos 3 años. Es el famoso relato de la última cena que estuvo el Señor con sus discípulos antes de ser crucificado. En el aposento alto, la Pascua, las palabras íntimas que tuvo el Señor con los 12. Y hoy vamos a referirnos a ese hecho, a un momento puntual que tuvo lugar allí. Y el título no, siempre pienso no es tan importante, pero una lección difícil de entender. He llamado el relato, el mensaje de hoy. Esa noche el Señor sorprendió de nuevo a sus discípulos. Cada cierto tiempo, de tanto en tanto, ellos eran sorprendidos, porque el Señor hacía cosas que ellos no esperaban que Él hiciese, porque el Señor decía cosas que ellos no esperaban ni estaban acostumbrados a escuchar. De manera que cada cierto tiempo ellos quedaban en el aire, así como que, y el maestro les salía con algo inesperado. Creo, lo dije en una oportunidad, lo repito hoy, creo que en cierta forma ellos nunca estaban seguros de con qué cosa les podría salir el maestro. Siempre estaban allí, pero no estaban del todo seguros cuál sería la decisión del maestro, cuál sería la opinión del maestro, qué es lo que el Señor finalmente diría con relación a algo. Porque casi siempre que ellos le presentaban una situación, Señor, esto o esto,
el Señor le decía ni esto, es esto. Entonces quedaban con que no sabían qué esperar. Pero por otro lado, habían ciertas circunstancias que ya eran usuales. Llevaban 3 años con el maestro. ¿Sabes lo que se vive en 3 años? Entonces ya habían ciertas cosas que ya ellos estaban acostumbrados y ya por otro lado sabían qué esperar. Esta no sería la primera cena. Esta probablemente sería la tercera cena con ellos. O por lo menos la segunda. Si no la tercera, por lo menos la segunda, pero quizás la tercera. La cena pascual se celebraba, como hoy todavía lo hacen allá en Israel, los israelitas, todos los años. Todos los años. Cada año había la cena de la Pascua. Tres celebraciones fundamentales anuales. La Pascua, la fiesta de la semana o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. 3 celebraciones anuales donde la gente viajaba de distintos estados y localidades para ir hasta allá a celebrar. De manera que los discípulos ya habían, con el Señor, habían participado en otras festividades de ese tipo, en otras celebraciones de ese tipo. Los preparativos era algo corriente para ellos, no era nada nuevo. La preparación, en esta oportunidad el Señor les dice, vayan a tal lugar, se van a encontrar con alguien, díganle a esa persona que dónde está el lugar, el aposento donde el maestro va a celebrar la Pascua y les va a dar un salón preparado, entonces preparen allí. Tenían que llevar el cordero asado, tenían que llevar las hierbas amargas, tenían que llevar el vino, tenían que llevar ciertas salsas, ciertos condimentos, quizás preparar la mesa, que ya dijimos en una oportunidad que no eran mesas altas como esta, sino que eran casi que a nivel del suelo, que ellos no se sentaban en sillas, que ellos se recostaban, se reclinaban, casi que acostados sobre el piso, y esa era la forma, y así extendían mojaban, compartían, etcétera, ¿ves? Entonces, más o menos, ese ambiente era ya familiar para todos ellos, inclusive para el mismo Señor. Lo que ellos no se esperaban era que el Señor hiciese lo que el evangelista nos relata. ¿Qué sigue allí en la presentación? Nunca estoy muy claro con eso. Una fotografía, tal vez así, ¿no? Adelante. Eso nos dice el verso 4. El verso 4 del capítulo 13 de Juan nos dice que de repente, o sea, tenemos que entenderlo así, inesperadamente el Señor se levantó. Están todos reclinados, uno al lado de otro, alrededor de la mesa, están comiendo, están haciendo ciertas cosas, quizás han bebido algo de vino porque no les dije. A veces leemos, pero ¿cuándo bebieron de la copa? Pero es que resulta que en la cena pascual bebían por lo menos 4 copas de vino. Entonces no era una sola copa. Bebían una copa y luego comían y cantaban. Y bebían otra copa y luego venían y recitaban otro salmo. Y bebían otra copa y habían 4 copas, 4 momentos en los cuales ellos tomaban de la copa. Por eso es que usted al leer los evangelios, usted va a encontrar que decía, tomó de la copa. Y el otro evangelista pareciera que tomó de la copa, pero después, no, es que no era una sola vez que tomaron de la copa, fueron 4 veces por lo menos. ¿Ves? Pero en una de esas que están comiendo, que quizás han tomado ya de la primera copa, entonces el Señor se levanta. De repente el Señor se levantó de la cena, es lo que dice el verso 4, se quitó su manto, que siempre lo tenían puestos ellos, era lo usual. Para nosotros en tiempos modernos que pensamos tal vez esto, y se quitó la chaqueta. Él se quitó su manto y tomó una toalla. Juan no nos dice, pero los vocablos, las palabras allí utilizadas nos dicen que es una toalla de lino, y agarró esa toalla y se la ciñó por la cintura, se la amarró y hizo. Y estando entonces en esa, los discípulos ven eso, pero eso nunca lo han visto. Eso no lo hizo el Señor en las cenas anteriores.
que de repente se levantase, no dijo palabras el Señor, se levanta y no dice nada, los discípulos mirarían para dónde va y de repente lo ven y se quitó el manto, qué raro, pensarían ellos, y lo miran, se sonríen tal vez, le agarra una toalla, caramba, pero ¿qué va a hacer? Se ciñe la toalla a la cintura y los discípulos, ¿qué está haciendo? Usted no se preguntaría, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se propone hacer? ¿Para qué se ciñe la toalla? Y sin el Señor decirles nada, porque no les dice nada, sigue el Señor en silencio. El siguiente texto nos dice que de repente agarró agua y puso agua en una jofaína, en un lebrillo, en una especie de, tal vez de recipiente, de bandeja, de jarra. Y de una comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y comenzó a lavar los pies al primero y ellos quedaron mudos y yo me imagino se miraban unos a otros y no sabían qué hacer ni qué decir y sorprendidos. Y el Señor no les da tiempo, lava y lo seca con la toalla y le seca y va con el otro y así comienza. Pero recuerde que ellos están acostados en el piso. ¿Cómo hace el Señor para lavarle los pies? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Seguramente el Señor tuvo que arrodillarse ante cada uno de ellos para llegar hasta donde está, al nivel de sus pies y comenzar a lavarle los pies, que de seguro no estaban como los nuestros. Sandalias, caminos polvorientos, qué sé yo, sudados, no vamos a decir nada más. Y el Señor comienza a lavar esos pies, rústicos, con callosidades, no sé qué otras cosas. Los rostros de los discípulos tuvieron que estar turbados, el silencio era ensordecedor, nadie dice nada. Por otro lado, no es algo que ellos no hubieran visto antes. Era lo acostumbrado, que en cada casa había un personal como de servicio, siervos, que se encargaban de lavarle los pies a los visitantes. Eso sucedía, eso era lo acostumbrado. Un hombre con cierta posición tenía un personal contratado para eso, o tenía sirvientes, o tenía esclavos que hacían esa labor, que le lavaban los pies a sus invitados. Y cuando el invitado llegaba a la casa, entonces parte del recibimiento, parte del protocolo de bienvenida era que primero pasaba y venía el sirviente del amo, el sirviente del dueño de la casa y le lavaba los pies. Entonces, eso no era algo totalmente ajeno para ellos, pero están en shock. Y aunque nadie dice nada, cuando el Señor llega donde está Pedro, que es el siguiente punto, Pedro le dice, ¿me piensas lavar los pies a mí? En muchos aspectos me gusta Pedro. Me llama la atención Pedro, me gusta la singularidad de Pedro. Es un discípulo muy particular, muy especial entre los 12. Hay discípulos de los cuales casi no se dice nada, solamente sus nombres. Pero Pedro siempre está en escena, casi siempre Pedro está en escena. Por su carácter, por su forma de ser, por su temperamento, porque Pedro no tiene complejos. Pedro no tiene complejos, Pedro dice lo que va a decir. Pedro pregunta, Pedro se lanza, Pedro se atreve a hacer cosas que los otros no se atreven. Pero por otro lado, Pedro es completamente sincero.
Pedro es un discípulo que no tiene complejo, no es un discípulo temeroso, pero es un discípulo sincero, franco, abierto, espontáneo. Me gusta eso de Pedro. Y hacen falta muchos Pedros. Y el Señor también tiene Pedro, pero no escogió 12 Pedros el Señor, solamente uno, con uno basta. No escogió 12 Pedros, escogió, usted sabe, también uno como Tomás, que era medio receloso, medio incrédulo, escogió otro como Juan, que era más romántico, que era más así. Juan está en la cena, usted sabe, está con la cabeza recostada. Yo no me imagino a Pedro con la cabeza recostada en el hombro del Señor. No es ese su carácter. Pedro no es el que va a recostar la cabeza, porque Pedro no se siente bien así. Pero Juan sí. Juan es el discípulo que Juan puede recostar la cabeza ahí al lado del Señor, en el hombro del Señor. Es otro temperamento, es otro carácter, es otra forma. Y así escogió el Señor 12 discípulos, cada uno con un Mateo que es un lógico, que es un matemático, que es un administrador. Y bueno, y escogió uno que también era un diablo. Así dijo el mismo Señor. Yo los he escogido a ustedes y de entre ustedes hay uno que es un diablo. Y el evangelista dice, se refería a Judas. ¿Ves? Pero hasta ello, ¿no? Entonces, cuando el Señor llega ante Pedro, Pedro le dice, tú me lavas los pies. Para nosotros es como que, es que tú piensas lavarme los pies. ¿Tú crees que yo me voy a permitir que tú me laves los pies? Es lo que está diciendo Pedro. ¿Tú piensas que voy a dejarme lavar los pies por ti, Señor? Y esa negativa de Pedro no es irrespetuosa. Pedro, por respeto al Señor, le dice eso. Y el Señor simplemente le dice, Pedro, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender más adelante. Eso es lo otro que el Señor le responde. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, Pedro. Lo que estoy haciendo no lo comprendes, pero lo comprenderás después. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros algo así? ¿Cuántas veces nosotros vivimos algo? El Señor permite algo en nuestras vidas que de repente no entendemos, no le vemos al sentido. Y es como que el Señor dijera, lo entenderás luego. Lo entenderás luego. Pero Pedro, esas palabras eran suficientes. Con eso ya Pedro debía quedarse, ok, maestro, está bien, láveme los pies. Pero esas palabras no bastaron para Pedro. Pedro lo que le dice es, la otra frase, Pedro le dice, maestro, no me vas a lavar los pies jamás. No me lavarás los pies nunca. Es que no me voy a dejar lavar los pies, le dice Pedro. ¿Se fijan cómo es Pedro? Y yo me pregunto, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto escándalo, Pedro? ¿Por qué la renuencia de Pedro? ¿Es que Pedro acaso está en rebeldía? ¿Es que Pedro no respeta al maestro? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces yo digo, no, es lo contrario, mis hermanos, es lo contrario. No debemos ver rebeldía en esa acción de Pedro. Tampoco es un capricho. Lo que tenemos que ver es que hay un profundo respeto para con el Señor. Un profundo respeto y aprecio por su maestro, a quien Pedro no quiere ver arrodillado ante sus pies, porque Pedro no se considera digno de que el maestro se arrodille delante de él a lavarle los pies. Eso es lo que tenemos que ver allí, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Esa era una labor que realizaban los sirvientes. Esa era una labor que realizaban los esclavos. Esa era una tarea que no se consideraba digna. La realizaban las personas más bien de baja posición en el servicio. Hay algo que en esto yo pienso en nuestro tiempo, en nuestra generación, nos hace falta, que está allí en la actitud de Pedro, en la conducta de Pedro.
Pedro entiende, es que tú eres el Señor. Tú no deberías estar haciendo eso, sino lo contrario. Tal vez los discípulos, ahí ninguno se preocupó de lavarse los pies. ¿Sabe que llegaron a la cena y ninguno se lavó los pies? Y no hubo un diácono que le dijera, vengan para lavarle los pies, maestro, venga para lavarle los pies. Sino que entonces el Señor asumió de diácono, de servidor, y el Señor dijo, voy ahora a darles una lección, voy a enseñarles algo. Y aprovechó que los pies estaban sucios y comenzó a lavarle los pies a cada uno. Pero esa actitud de Pedro nos hace falta. Nos hace falta tener conciencia, mayor conciencia de la majestad y de la grandeza del Señor. Piénselo. Nos hace falta tener más conciencia de la majestad y de la grandeza de nuestro Señor. ¿Cuál es la tendencia de nuestro tiempo? La tendencia de nuestro tiempo es a minimizar al Señor, a irrespetarle, a tratarlo como cualquiera de nosotros, a tratarlo como nuestro servidor. Que Dios cumpla mis deseos, que Dios me consienta, que Dios me dé lo que yo deseo, lo que yo quiero. Que el Señor me lleve así, que no me incomode, que no me moleste, que el Señor me sirva, que el Señor me dé todo lo que yo. Y las expresiones ni se diga. Entonces, en vez de reconocer la grandeza, la majestad de Dios, papito lindo, bello, querido, te amo. ¿Usted cree que la gente, usted cree que los santos que están en su presencia se dirigen así ante Dios? ¿Usted cree que los ángeles llegan allá y le dicen así como quien está arrullando a un viejito, como que, ay, viejito lindo? Pues esa expresión está bien para nuestros padres, para nuestros abuelos, para nuestros viejos de la familia, pero no para Dios el Padre, no para nuestro Salvador, no para el Dios eterno, no para el Dios grande, terrible en majestad que está en su trono, a quien nadie puede ver, ni siquiera ve. Porque no le pueden mirar directamente, sino que tienen que inclinarse ante Él. ¿Usted cree? Entonces yo digo, tenemos una idea tan distorsionada en nuestros tiempos acerca de la persona del Salvador, de la gloria y de la majestad de nuestro Dios, que hemos humanizado al Señor. Y Dios no es hombre, ni hijo de hombre, dice la Escritura. Él es el Dios grande. Él es el Dios fuerte, Él es el Dios santo, 3 veces santo. Bendito su nombre. Entonces, en nuestra generación tendemos a confundir libertad con libertinaje. Tendemos a confundir aceptación con permisividad. Tendemos a confundir confianza con hacer lo que se me antoja. Bueno, si Dios me aceptó, yo puedo hacer todo, yo soy libre y Dios me recibe así como soy. Pero no es tan así. Pareciera que se dijese, no, usted puede vivir como usted quiera, Dios igual lo acepta. Y por eso digo, es tan necesario que seamos más como Pedro, que pensemos más como Pedro. Cristianos celosos de dar al Señor el honor que Él merece, por reconocer en Él a alguien completamente diferente y superior a nosotros. Aunque Él se hizo como uno de nosotros, el Salvador, Él es diferente a nosotros. No es como nosotros. Y Dios, quien nos quiso, quien nos creó, quien nos salvó, quien nos espera, tampoco es como nosotros. No es como nosotros. Él es completamente diferente y superior a nosotros en majestad, en gloria y en divinidad. ¿Sabe que esa actitud nunca cambió en Pedro? Ese reconocimiento del Señor nunca cambió. Unos 30 años más tarde, Pedro estaba siendo llevado a la muerte. Lo iban a crucificar, como casi todos los 11. Los 11 fueron torturados, los 11 fueron martirizados, inclusive el apóstol Juan. Y
Y cuando a Pedro lo van a crucificar, Pedro, dicen los que narran los escritos de los primeros siglos, dicen que Pedro dijo que tuvo una petición, y era que lo crucificaran cabeza abajo. Que no lo crucificaran como el Señor, que lo crucificaran al revés, con la cabeza hacia abajo, porque él no era digno de morir como murió su Salvador. Y hasta el último instante de su vida, Pedro dijo, Él es el Señor, yo no puedo compararme a Él. No puedo compararme a Él, no puedo hacerme igual a Él. De allí que esa actitud de Pedro, ¿no? No es irrespetuosa, al contrario. En tercer lugar, mis hermanos, el Señor, sin embargo, le va a lavar los pies. El Señor está lavando los pies y le va a lavar los pies. Y la manera como el Señor vence la resistencia de Pedro, el Señor le dice tranquilamente y serenamente, Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Con eso lo desarmó. El Señor le dice, si no te lavo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Siempre, mis hermanos, el que pone las condiciones es el Señor. Nosotros no estamos puestos para poner las condiciones. Usted no puede poner las condiciones por muchas ideas, por muchos pensamientos, por muchos criterios, por mucha imaginación, por mucha ocurrencia, por mucha creatividad. Nosotros no podemos poner las condiciones. Las condiciones las pone el Señor. La iglesia está como está en la crisis que está porque la iglesia se ha puesto a inventar, los líderes de la iglesia se han puesto a inventar tanto, inventan, pero las condiciones están en la palabra de Dios, no podemos cambiarlas, no podemos sustituirlas, no podemos buscar otras bases, otros principios que lo que ha establecido el Señor, tenemos que apegarnos allá. Y dicen, pero vas a parecer anticuado, no lo sé, ahí está la palabra de Dios, tiene ya 3000 años con nosotros, pero allí estamos. Pero vamos a parecer fuera de moda. Bueno, pero no sé, el evangelio no es para ir a la moda. El evangelio es para ir a la voluntad de Dios, para vivir en la voluntad de Dios. Pero no vas a parecer de este mundo. Sí, es que no podemos parecer de este mundo. Es que el reino del Señor no es de este mundo. Nosotros estamos llamados para vivir una vida diferente entre los hombres, diferente en la sociedad. Una vida a contracorriente en muchos sentidos. En muchos sentidos. Pero entonces el Señor lo vence y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y allí Pedro entonces, y bueno, Señor, si es así, no solamente láveme los pies, láveme las manos, láveme la cabeza. ¿Se fija nuevamente? Ese Señor le da una lección a Pedro y le dice, bueno, Pedro, mira, el que está lavado está limpio. Lo único que necesita es lavarse los pies. Y luego le dirá, y ustedes están limpios. Menos uno, aunque no todos. El evangelista dice se refería a Judas. Que no es. Yo veo en esto también, mis hermanos, la bondad del Señor, el amor del Señor. Es natural, en cierta forma, que nosotros tengamos nuestras resistencias, nuestras objeciones, nuestra terquedad, que tengamos cierta terquedad en algún momento. Pero el amor de Dios es tal, hermanos, que Dios con amor, Dios con sabiduría, Dios con gracia, Dios va obrando y va venciendo y nos va convenciendo y nos va mostrando y nos va llevando a donde nos quiere llevar en amor, en sabiduría, en su trato con nosotros. Y si nosotros somos sinceros y podemos estar sinceramente equivocados, pero Dios nos saca del error y nos mete por el camino correcto. Si hay sinceridad, el Señor obrará de esa forma sobre nuestras vidas. Sobre Judas no había sinceridad en Judas, llevaba una doble vida, tenía las ofrendas, robaba de las ofrendas, hacía negocios de espaldas al maestro. Era otra. Se simulaba como del grupo, pero no era del grupo al mismo tiempo. Dos tipos de lavamiento le menciona el Señor a Pedro. El lavamiento total
y el lavamiento parcial. Los discípulos están limpios. ¿Porque se bañaron? No, no porque se habían bañado, sino porque por haber creído en el Señor, ellos habían sido lavados, espiritualmente lavados, limpiados, menos uno. Y entonces, pero sin embargo necesitan lavarse los pies. En Tito 3:5 dice que la regeneración es un lavamiento, que nosotros los creyentes fuimos lavados con el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo, cuando creímos. Pero necesitamos también lavarnos los pies, porque no somos impecables, porque faltamos, porque erramos, porque nos contaminamos en la vida diaria, en el andar por la vida, y debemos lavarnos los pies. Simbólicamente hablo. Y ese lavamiento de los pies hace referencia a esa limpieza que debemos practicar para mantener la comunión con el Señor, para mantenernos en comunión con el Señor. Usted es cristiano, pero si usted deja de leer la palabra de Dios, ¿cómo cree, cómo piensa usted que usted va a poder vivir en la voluntad de Dios? No va a poder vivir en la voluntad de Dios si usted no tiene comunión con su palabra. Usted es cristiano, pero si usted casi no ora, ¿cómo va a sentir usted que Dios guía su vida? ¿Y cómo va a poder usted tener discernimiento para saber si esto es de Dios, si esto le conviene o no le conviene? Y para vivir en la voluntad de Dios, si usted no dedica no aparta un tiempo para estar allí en presencia del Señor. ¿Cómo llevamos fruto si no cultivamos el mantenernos unidos a Él, ¿no? Entonces necesitamos, es una necesidad, el lavamiento de los pies, lo que le quiero decir, lavamiento parcial es una necesidad. Yo no diría un requisito, es una necesidad. Es una necesidad. Para que podamos tener parte con el Señor, para que podamos tener comunión con el Señor, para que sepamos dónde estamos y hacia dónde debemos ir con nuestro Señor. En cuarto lugar, el Señor le lavó los pies y dice el evangelista, bueno, antes de eso, pero está bien, que se tomó su manto nuevamente y volvió a la mesa. Él terminó de lavar los pies, se quitó la toalla, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les pregunta, ¿saben lo que hice? ¿Ustedes saben lo que les acabo de hacer? Y allí viene la explicación. La encontramos en ese verso 12 y 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Me gustan en demasía estas palabras. El Señor dice, ustedes me llaman maestro y señor y hacen bien, porque en verdad lo soy, dice el Señor. Porque en verdad lo soy. A veces las palabras, por tanto usarlas, pierden peso, pierden significado, se trivializan, se vuelven a veces casi que vacías. Dele valor a las palabras, examine las palabras, piense en el significado de las palabras. Le tengo una guerra montada a los hermanos del grupo de canto y de adoración. Que examinen las letras de los cantos, que vean si son bíblicas, que vean lo que expresan. Las palabras son importantes, sumamente importantes. Usted no tiene idea del trabajo que ha tenido la cristiandad a lo largo de los siglos, de las discusiones, de los debates, de las reuniones acaloradas e intensas para determinar el significado de una palabrita. Porque una sola palabrita puede hacer una gran diferencia en lo que se quiere expresar.
Entonces de repente para nosotros, Señor, nosotros le decimos Señor hasta el señor de la panadería. Señor, véndame 3, ¿cuántos panes salados? Señora, eso como que para nosotros no, pero cuando es Señor aplicado al Señor, es otro tipo de significado. Y de repente maestro, maestro, bueno, hay muchos maestros, los maestros chinos, los maestros filósofos, los maestros griegos, los educadores, pero no, es que el maestro, el Señor Jesús como maestro es otro título, es otra cosa. Es otra, estamos hablando de otra. ¿Sí me explico? Y el Señor le había dicho a ellos, no permitan, no dejen que nadie los llame a ustedes maestros. ¿Sabe qué le dijo eso a ellos? Les había dicho, eso está por allí, no lo vamos a leer, pero eso está, por ejemplo, en Mateo 23:10. Les había dicho, no dejen que nadie les llame maestro, porque uno solo es su maestro. Uno solo es su maestro. Entonces, esas palabras no son simples distinciones, sino que en el sentido más estricto, esas son títulos únicos del Señor y Salvador nuestro. Títulos únicos que destacan su autoridad y su dignidad como Maestro y Señor, Amo y Rey. Y decimos y tenemos que recordarlo y acordarlo. Cuando le decimos al Señor Jesús, lo que estamos diciendo, Él es mi dueño, Él es mi amo. Pero la esclavitud, sí, la esclavitud. Él es el amo. Él es el amo y nosotros los sirvientes. Dios es el amo y nosotros somos sus sirvientes. Y deberíamos sentirnos honrados con considerarnos esclavos del Señor, esclavos de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, yo soy esclavo de Cristo. Nosotros deberíamos todos considerarnos esclavos del Señor. Pero sale el pensamiento que nos molesta y sale el otro. No, pero la esclavitud, Dios no quiere la esclavitud, la imagen no sé qué imagen. Él es el dueño, Él es el amo, Él es el juez, Él es el grande, Él es el todopoderoso. Nosotros y todas sus huestes le sirven y responden a su voluntad sin chistar, sin objetar, sin nada. Él habla y lo que Él dice, eso es. Pero por otro lado, usted tiene que recordar y no se deje meter mentiras acá, porque Dios no es un tirano, porque Dios no es un mal Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es sensible, Dios quiere el bien, Dios es Dios de bien y de paz. Bendito su nombre. Pero una de nuestras mayores necesidades como creyentes y discípulos creo que tiene que ver con esto, mis hermanos. Que reconozcamos, que no perdamos de vista la autoridad, la dignidad y la majestad de nuestro Señor. El Señor les dice, ¿saben lo que les he hecho? Y dicen bien porque lo soy. Versículo 14 al 16 procede a explicar lo que, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, tendríamos que colocar allí un paréntesis. He lavado vuestros pies como si fuera un esclavo, como si fuera un sirviente. Si yo, que soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies como si fuera un sirviente, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y este es el corazón de la lección. Estas palabras son el corazón de la lección, del por qué el Señor se levantó, se quitó el manto, tomó la toalla, se la ciñó, agarró el agua, comenzó. ¿Qué es lo que les quería decir? Esto. Y si se lo hubiera dicho solamente así con palabras, y solamente le hubiera dicho, mire, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Deben servirse unos a otros. Hubiese tenido el mismo impacto que como Él lo hizo, que sin palabras Él vino, se arremangó y tal, y se arrodilló delante y comenzó a lavarle los pies. Nunca lo olvidarían. Nunca lo olvidarían. Y ese es el corazón, repito, de la lección. Si el Señor se ha portado así, y si usted hubiese estado allí,
a usted le hubiese lavado los pies el Señor. Y en esos discípulos nosotros todos estábamos allí, sus rescatados. Si el Señor se ha portado así con ellos y con nosotros, como un humilde sirviente, con cuánta mayor razón nosotros, ante ese ejemplo extraordinario, debemos servirnos. Porque Él dice, entonces así ustedes tienen que hacerlo con nosotros, unos con los otros. Yo no sé cuál es le confieso, la figura que tenemos la imagen que tenemos que tener acá. El Papa y los obispos, será. Todos los años ellos reúnen unas personas y le lavan los pies. Hay algunas líneas del cristianismo que acostumbran lavarse los pies físicamente, pues lavarse los pies unos a otros. Pero yo creo que no es hacia allá que debemos apuntar. Al lavamiento físico de los pies. Pero que de paso nada debería impedírnoslo. Porque si dijésemos, no, yo lavarle los pies a Héctor, a Machado, que se los lave, no sé quién. Si pensásemos así tendríamos un problema. Porque si el Señor nos pidiese que nos lavásemos los pies, y si nos pide que nos lavemos los pies, debemos estar dispuestos a lavarnos los pies. Sin grima, sin asco, sin cosas, sin nada de eso. Pero creo que no es hacia allá, pero hay algo que tiene que ver con la actitud, la disposición, la imagen del sirviente. Si el Señor y Maestro se puede comportar como un sirviente, como un servidor, como un esclavo, ¿cuánto más nosotros? Nosotros también debemos asumir esa actitud. La actitud del sirviente, la actitud de aquel que está para atender las necesidades de otros, para servir hasta en lo más bajo. Hasta en lo más bajo. No, yo quiero servir, pero que me pongan en una, y me den una tal qué clase de servicio. Pero el servicio humilde, el servicio sencillo. ¿Sí? Y de corazón. Como dijo el mismo Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por importantes, por grandes y dignos que nos podamos considerar, no importa lo que usted logre, lo que nosotros logremos en la vida, un título universitario, una posición social, una posición económica, un reconocimiento, alguna fama, no lo sé. Jamás seremos más grandes ni más importantes que el Señor. Jamás, jamás, jamás. Por mucho dinero que alguien pueda tener, jamás será más importante que el Señor. Por mucha fama que alguien pueda lograr, jamás será más famoso, más grande que el Señor. Y si el Señor, siendo el grande de los grandes, tomó la actitud del siervo, nosotros debemos imitarle entonces también y tomar esa actitud. Que lleguemos a ser en verdad servidores del Señor. ¿Es usted un servidor del Señor? Somos servidores del Señor, le estamos sirviendo. Y cuando decimos al Señor, pero es que al Señor no lo vemos, tenemos que servirle a través del servicio del hermano, a través del servicio de aquel que ni siquiera es hermano, el servicio al prójimo, el servicio al semejante. ¿Sí me explico? Tenemos que servirle a través, porque Él dijo, no lo digo, no lo invento en él, porque el Señor dijo, si le diste de comer al que tenía hambre, si le llevaste ropa al que estaba desnudo, si le diste un abrigo a aquel, si le diste algo a aquellos pobres, dice, a mí me lo hiciste.
Y a otros le reclamará y le dirá, no, nunca me hiciste nada. Y dirá, Señor, yo te estaba sirviendo, pero nunca me diste nada, porque no se lo hiciste a aquello, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Sí lo recuerda el pasaje? Entonces tenemos que darle importancia a eso, es lo que le quiero decir. No sé de qué forma, no sé de qué manera. En estos tiempos todos las tenemos difíciles. Todos estamos preocupados y luchamos por lo nuestro y la mayoría a nadie nos sobra. Pero no podemos descartarnos y cerrarnos y decir, no, yo solamente vivo para mí. De alguna manera tenemos que pensar en el otro. De alguna manera tenemos que ver la necesidad y no cerrar los ojos y no voltear la cara a la necesidad del otro. De alguna manera tenemos que ser sensibles a ello y actuar con relación a ello. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a algún necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que usted le llevó algo de comer a alguien que no tenía? ¿Cuándo fue la última vez que usted se involucró en una necesidad de alguien para ayudarle en su problema? No podemos estar de espaldas a eso. Nos toca recordar el ejemplo del Señor y actuar como Él. Nos toca imitar su valentía, la valentía del Señor, y despojarnos nosotros de la capa, del manto, de la comodidad y actuar como un criado y como los esclavos de antaño. Verso 16, casi último. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si el Señor lo hizo, yo también debo hacerlo. Si el que nos escogió y envió lo hizo, nosotros no podemos dejarlo de hacer. Finalmente, les dijo el Señor, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las recuerdan. Dijo así, bienaventurados serán si las creen. Bienaventurados serán si están de acuerdo con... No, bienaventurados seréis si las hiciere. Bienaventurados serán si las hacen. Bienaventurados seremos si las hacemos, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. No somos salvadores, hay un solo Salvador. No sostenemos el mundo, no sostenemos la vida de nadie, hay uno solo que sostiene la vida de todos. Pero estamos de alguna forma llamados a colaborar, a participar, a involucrarnos. Bendito Señor y Dios, queremos darle las gracias, Padre Celestial, por el ejemplo de nuestro Salvador, por el retrato tan gráfico que el evangelista nos dejó de la actuación de nuestro Señor y Maestro. Y en estos tiempos nuestros, complicados por razones varias y muchas, usted, Señor, que nos tiene en sus manos, usted que nos conoce, usted que nos ha llamado, usted que nos ha salvado, y que tiene, Señor, también el itinerario, Señor, el plan para nuestras vidas. Le pedimos que usted nos ayude a responder, a vivir en ese plan suyo, a responder a esa voluntad suya. Que nos ayude para poder ver con más claridad su majestad, su grandeza, su dignidad, su señorío, que usted es el otro, que usted es el diferente, que usted es el grande, que usted es el Señor Dios Todopoderoso. Que nos ayude a reconocer nuestra necesidad espiritual en primer lugar. Que nos ayude a acercarnos, Señor, cada vez que sea necesario para lavar, Señor, nuestros pies.
para santificarnos en la vida diaria, para limpiarnos, para guardarnos sin mancha, Señor, para gloria suya. Que nos dé la sabiduría necesaria, pero la sensibilidad también, Señor, el discernimiento para vivir de una forma digna, que dé gloria, honra y alabanza a su nombre. Gracias por habernos lavado, Señor. Gracias por habernos rescatado, por habernos limpiado, por habernos salvado, por haber santificado nuestras vidas por la sangre del Señor Jesucristo, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo, Señor. Gracias le damos. Estamos agradecidos de haber sido escogidos, Señor. Entendemos y creemos que usted nos escogió, Señor, para que fuésemos suyos. Pero pedimos en esta hora, Señor, que nos ayude a responder con sinceridad, con el rendimiento total, Señor, de nuestra voluntad a usted, Señor. Y podamos también nosotros llegar a ser siervos suyos en todo el sentido de la palabra. Siervos dispuestos, siervos consagrados, siervos comprometidos, siervos sencillos, siervos valientes, Señor. Participantes, Señor, de esa hueste, Señor, porque son millones los que a usted le sirven. Y podamos entender el privilegio que nos ha sido concedido de que podamos ser siervos del Dios Altísimo, siervos del Señor y maestros del Salvador. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.